esa fecha y para el día de hoy pensaba hablar de esta fiesta del Pentecostés. Pero el Señor puso en mi corazón el hablar de los padres. Pero cuando me pone el hablar de los padres, no quiero que pensemos que es una enseñanza dirigida únicamente a los padres. Básicamente es una enseñanza de familia. Porque en son de broma me acerqué a las chicas cuando las estaba saludando y le dije, feliz día de las hijas. Y me dice, no, feliz día del padre, me dicen ellas. Y le digo yo, no, es que no seríamos padres si no tenemos hijos. Y creo que cuando nosotros entendemos ese principio, tenemos que aprender que el mensaje va dirigido tanto a los padres como a las hijas y a las madres también. Así que vamos a enfocarnos mucho en los papás, pero abarca a toda la familia. Voy a poner primero mi teléfono acá, porque ahora ya no lo tengo que tener en la bolsa. Ahí está. Y gracias a todos por ese gesto tan hermoso que tuvieron para nosotros los padres, para nosotros como pastores también. Gracias a las mujeres, porque sé que fue también mucha iniciativa de ellas. Y yo decía un día, cuando analizaba el Día del Padre, para muchas personas el Día del Padre pasa desapercibido completamente. Todas las personas paran, dejan de trabajar el Día de la Madre, y no estoy menospreciando eso, no, jamás, pero estoy diciendo lo importante que es ese día para las personas. Pero el Día del Padre a veces, ¿cuándo es? Y no, y vos sabés en qué cae en este mes. Ni tenemos ni idea de qué día es. Nosotros mismos. Yo quiero, lógicamente, que voy a honrar a Dios, a mi Señor Dios Todopoderoso. Pero antes de orar, yo quiero públicamente honrar a mi papá, allá donde está en Sarapiquí. Yo sé que en algún momento va a oír esta prédica a través de internet. Y yo le quiero decir, papi, te amo, te doy gracias por todas las cosas buenas y gracias por las cosas malas. Tenemos, y estoy conmovido porque le digo que yo escucho a las personas y veo los mensajes, eres el mejor padre del mundo, eres el mejor padre del mundo, eres la mejor madre del mundo. Y eso es mentira, eso no es cierto. Mi papá no fue el mejor padre del mundo, pero yo tampoco he sido el mejor hijo del mundo. Mi mamá no fue la mejor madre del mundo, ni ha sido yo el mismo hijo para ella. Y así cada una de nuestras mamás se equivocaron y por eso a veces hemos sido duros con ellos. El día que nosotros aceptemos que nuestros padres se equivocan, vamos a entender que ellos también necesitan de la misericordia y la gracia de Dios. Y el día que entendamos nosotros los padres que nuestros hijos se equivocan, vamos a verlos con misericordia y con amor. Porque cuando nosotros tenemos expectativas más allá de las que son, entonces nos desilusionamos y entonces durante un solo día decimos que son los mejores del mundo. Pero durante 364 días estamos recriminando. Y no es así. Así que a mi papá allá donde está, yo le digo, gracias por el esfuerzo. Es más fácil dejar a los hijos botados que enfrentarse a una dura carrera. Igual tanto para hombres como para mujeres. Pero aquí estamos al frente y vamos a sacar esta batalla gracias a un Padre perfecto, santo, inmaculado, poderoso, que nunca se equivoca. Gracias a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y por eso estamos acá. Nosotros vamos a basar esta enseñanza en Mateo 17, del 14 al 21. Yo les pido que busquen ahí Mateo 17, 14 al 21. Mientras buscan, quiero leer un texto. Ubíquense nada más ahí y quiero leer un texto en 2 de Timoteo 1:3 para los que anotan, no lo busquen, pero yo se los voy a leer. Dice así: le escribe Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, y de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí delante de mis hermanos, compartiendo la palabra que tú traes a mi corazón, Señor. Te doy gracias por enseñarnos, Señor. Te doy gracias por el ejemplo, Señor. Te doy gracias por la dirección del Espíritu Santo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por tu sacrificio. Te doy gracias por las personas que pueden, Señor, enseñar y ser luz a otros. Y te doy gracias porque eso se debe gracias a tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, este día, bendigo a mis hermanos y bendigo, Señor, tu santa palabra, que no necesita ser bendecida por mí porque tú la bendices, pero quiero que de mi boca salgan palabras de bendición siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leo este texto, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver este texto con lo que vamos a leer de allá en Mateo? Porque allá en Mateo vamos a leer cuando el Señor sana a un hombre lunático. Ese hombre lunático, la palabra viene porque tenía cambios con la luna. Ellos consideraban que estas personas que tenían epilepsia, porque eso era lo que sucedía con este hombre, tenían epilepsia, esa enfermedad que ahora la conocemos y es tratada diferente. Ellos pensaban que era influenciado por la luna y entonces los cambios que esta persona tenía se le debían a la influencia del astro. Y le llamaban lunático, así de sencillo. Pero lógicamente era una enfermedad que él acarreaba no por la luna, sino porque estaba en su cerebro, porque la epilepsia es una afectación del cerebro. Cuando el Señor viene y sale de la transfiguración, ese mismo día que baja de la transfiguración, ese mismo día que él baja, se encuentra abajo un montón de personas que están cuestionando lo que está pasando, porque los apóstoles no pueden sanar a este muchacho lunático. Y cuando ellos se encuentran ahí abajo, se da todo este evento. Por eso es que tal vez digan que tiene que ver una cosa con la otra. Pero lo que pasa es que quise rescatar las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice que habitó en él la fe no fingida que vino primero de su abuela Elodia y de su madre Eunice. Este sermón se llama a los padres. Pero quiero recalcar esto porque algunas mujeres se están enfrentando de forma solitaria, como fue Elodia y Eunice, a enseñar a sus hijos. Elodia y Eunice, o mejor dicho, el padre de Timoteo era asirio. Era un hombre no creyente, porque habían sido invadida esa sección y se había mezclado los del pueblo de Israel con los asirios. Así que el padre de Timoteo no le enseñó nada absolutamente de la palabra. Quien se lo enseñó fue su madre. En este tiempo y en esos tiempos es exactamente igual. Hay padres completamente ausentes porque el padre no solamente es el que no vive en su casa, sino el que vive en su casa y no toma el rol que le corresponde, sino que se lo deja a la madre. Y eso es muy fácil, porque yo lo hice durante mucho tiempo. Es más fácil dejar a la mamá con toda la carga de los hijos, porque para nosotros es muy conveniente que ella se enfrente con ellos y nosotros no damos ese apoyo. Cuando nosotros vemos que nuestras esposas están corrigiendo a los hijos y los hijos no atienden, nosotros tenemos que venir y apoyar a nuestras esposas para que los hijos vean que la desobediencia al uno es equivalente a la desobediencia al otro. Reino dividido, dice la palabra, que no puede prosperar. O sea, un reino que se divide no prospera. Cuando los hijos ven que el reino está dividido, los hijos accionan en función de eso. Entonces llega un hijo y le dice a la mamá: mamá, voy para tal parte. No te doy permiso, ya papi me dio. O se van a donde el papá: voy para tal parte. No, ya mami me dio. Ellos usan ese elemento para moverse dentro de la rebeldía y la desobediencia en cuanto a los padres, apoyándose en que su papá y su mamá están separados aunque vivan en la misma casa. Una decisión debe ser conjunta. Cuando al hijo le dice: voy para allá, ¿qué dice tu madre? Dijo tal cosa, déjeme, vamos a hablar. Pero los padres, anticipadamente a lo que el hijo va a decir, deberían de esperar a darle una respuesta al hijo hasta que ellos dos estén de acuerdo. Y eso
es muy difícil que un hijo lo quiebre porque no lo puede manipular, porque sabe que si le dice al uno, el otro contesta. Bueno, Eunice y Elodia no estaban participando de esta forma, pero ellas tomaron la iniciativa de enseñar a Timoteo, y reconoce Pablo que Timoteo ha crecido en la palabra gracias a su abuela y a su madre. Así que reconozcamos que hay madres que están luchando, que están sacando adelante a sus hijos. No es el orden de Dios, porque no voy a decirlo así. El orden de Dios es que el matrimonio inicie correctamente y ambos críen a sus hijos, no vivan bajo un mismo techo, sino que ambos tomen la iniciativa de criar a sus hijos bajo la dirección y la mayordomía, o mejor dicho, el sacerdocio del padre, quien en fin es al que se le va a pedir cuentas de su familia. Entonces, mujeres, públicamente yo les quiero reconocer a ustedes el esfuerzo. Les aplaudo que estén llevando a sus hijos adelante. Está bien hecho, lo tienen que hacer, enseñarlos en la palabra como lo hizo Elodia y Eunice, y Dios les va a honrar, y ahí es donde ustedes pueden ver que la misericordia y la gracia de Dios opera en sus casas. Aunque no sea el orden. Porque como decía la canción, ¿quién como Él? Nadie. Dios no te va a abandonar porque no estás en el orden que Él pensó para ti. Pero ¿sabes qué? Que si haces lo correcto, tus hijos van a entrar en el orden que Él pensó para ellos. Entonces de eso se trata. Se trata de reflejar lo que Cristo nos enseña a nosotros para que nosotros lo traslademos a nuestros hijos, aunque nos equivoquemos. Porque nos equivocamos. Las madres y los padres. Y Dios va a ordenar y te va a honrar si le honras. Porque Dios honra a quien le honra, indiferentemente de cómo seamos. Yo traje esta tacita de café, que no tiene café, le doy vuelta. Porque si tuviera café, pues no me la tomaría, no me gusta el café. Pero traje para representar algo. Ayer en el seminario les decía, yo aprendí algo de mi hijo. Yo tengo 3 hijos, 2 están acá. Mi hija mayor y mi hijo menor, y el de en medio que está casado, él está con su esposa. Pero este de en medio es barista. Aprendió y se profesionalizó en eso. Y cuando usted oye barista, usted dice, debe ser un borracho. No, no tiene que ver nada con eso, aunque le escuche la palabra bar. Barista es una persona que se especializa en las bebidas hechas a base de café. Entonces hace mucho tipo de bebidas con helados, con cremas, bueno, no sé, solamente lo he visto que ha hecho y hace bebidas deliciosas. Él es barista. Una vez que estaba hablando con él me dice, papi, usted sabe que cuando la gente ve una taza de café, solo ve la taza de café, no ve todo lo que hay detrás de ella. Y sabe que él vino a mí y me dio una lección tan importante, y yo creo que ni él lo sabe. Una lección que quiero compartir con ustedes ahora, una lección de vida para ustedes padres, para mí, para ustedes madres. Resulta que cuando usted toma una taza de café, usted no se da cuenta todo lo que hay detrás de la taza de café. Hay personas que sembraron una semillita, se levantaron y la cuidaron, creció esa planta, dio café. Hay personas que se levantaron en las madrugadas para colectar ese café. Fue llevado a un beneficio para hacerlo a grandes rasgos. En el beneficio fue procesado, después se empacó, llegó a un supermercado, y después de ese supermercado alguien lo acomodó en los anaqueles, y después de ese que se acomodó en los anaqueles, usted vino y lo tomó y lo puso en el carrito, después lo llevó a la caja, la cajera cobró y llegó a su casa y lo echó en el coffee maker o en la bolsa de chorrear café y salió su café. Es así. Todo eso por la taza de café. Usted sabe que nosotros, cuando no entendemos eso, y es donde viene la lección, no aprendemos a ver a las personas como deberíamos verlas. Alguien me dijo esta mañana, pastor, ¿cómo soy yo? Vamos a decir que si soy bueno o malo, no voy a decir exactamente cómo fue porque no recuerdo, pero yo le dije, usted es bueno. Y me dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque las personas no las podemos valorar como valoramos la taza de café. Usted sabe que cuando nosotros nos dirigimos a otra persona, somos muy duros con esa persona.
¿Somos duros con nuestros hijos? ¿Somos duros con nuestra esposa? ¿Somos duros con nuestros padres? ¿Somos extremadamente duros pensando que nosotros somos mejores que esas personas? Y no vemos que detrás de ellos hay algo como lo que les expliqué de la taza de café. Si aquí hay una persona que está adorando, si aquí hay una persona que está alabando y se equivoca, somos duros con esa persona. Si aquí hay una persona que está predicando y se equivoca, somos duros con esa persona. Si aquí hay una persona que está de ujiera allá afuera y se equivoca, ¿cómo somos? Duros con esa persona. Si hay una persona que está en el sonido y se equivoca, somos duros con esa persona. Pero no hemos visto lo valiosa que es esa persona. ¿Por qué no hemos visto lo valiosa que es esa persona? Porque no conocemos todo lo que hay detrás. Para que esta persona se siente, venga a cantar acá, para que esa persona vaya a la cocina a cocinar con el esfuerzo que quiere hacerlo, para que esa persona se siente a poner la música, para que venga a cuidar los carros, para que venga a barrer, haga lo que haga, mi hermano, hubo un trabajo previo y maravilloso de aquel que, ¿quién como él? Que estaba en los cielos y siendo Dios y teniendo la forma de Dios, se rehusó o dejó eso para ser como usted y como yo. Y se humilló a sí mismo, que dice, se vació a sí mismo de todo poder y majestad para venir a decirnos a nosotros cómo tenemos que ser. Este le dijo a Pedro cuando le estaba lavando los pies. Termina diciéndole, ejemplo os he dado. No tenía parte. Termina diciéndole, ejemplo os he dado para que hagáis como yo he hecho. Mi hermano, usted y yo somos pagados por precio de sangre. Hemos sido comprados con la sangre de nuestro maravilloso soberano Jesucristo. Por lo tanto, valemos nuestro precio por lo que Él vale, no por lo que yo hago. Porque Él nos vio desde antes y puso el nombre de nosotros en el libro de la vida por pura misericordia. ¿Por qué somos tan duros? Porque usted se va a equivocar y yo me voy a equivocar. Usted va a requerir de un perdón y yo voy a requerir de un perdón. Usted va a requerir de que alguien lo apoye y yo voy a requerir de que alguien me apoye, porque el único que no necesita de nadie ni de nada se llama Jesucristo. Usted y yo necesitamos los unos de los otros. Cuando usted se duele, yo me duelo. Cuando usted llora, yo lloro. Cuando usted se goza, yo me gozo. Así tenemos que ser nosotros los unos con los otros. No que cuando usted llora, yo lo pisotee. No que cuando usted se duela, yo lo golpee. Y yo me goce con usted solo cuando se goza. Porque eso es un interés creado entre nosotros. Dentro de este contexto es que está el Señor bajando de la transfiguración allá en el monte donde está. Y cuando Él desciende, se encuentra con un alboroto abajo porque los discípulos no podían sanar al lunático. Y los apóstoles son juzgados duramente. Leamos el texto. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, leo Reina de Valera 1960, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Es interesante porque cuando él le dice, ten misericordia de mi hijo, allá en el libro de Marcos nos dice, de mi único hijo. O sea, no tenía más hijos que ese. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Con esta escena se encuentra Jesús cuando baja con sus
apóstoles Pedro, Juan y Santiago de allá donde estuvo la transfiguración, y ellos lograron ver un poquito de la gloria de Dios donde se manifestó delante de ellos. Y él baja y se encuentra con esto. Este hombre paralítico, y la escena totalmente se asemeja a algo. Se asemeja a lo que pasó allá en el Sinaí cuando Moisés subió y recibió los mandamientos, y él bajó y vio un alboroto. No sé si ustedes lo recuerdan. Él vio un alboroto abajo, estaban adorando un becerro, y él vio que la gente estaba convulsionada. Jesús le está pasando lo mismo y está viendo abajo la gente convulsionada. Moisés subió, estuvo en la presencia de Dios. Jesús subió, se transfiguró con sus discípulos y bajan y ven la convulsión, porque los discípulos no podían sanar al endemoniado. Cuando llegaron, es lo que dice el verso 14, vieron al gentío. Cuando Jesús bajó, vio al gentío y lo que estaba pasando. Cuando el hombre se arrodilla y le pide que tenga misericordia de él, Marcos lo describe un poquito diferente, o mejor dicho igual, pero vamos a ampliar un poquito. Marcos dice que: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Espuma le salía por la boca. Es un tipo de epilepsia, y caía y los discípulos no podían. Pero tenemos que recordar algo muy importante, porque hacía unos días, esa misma semana, hacía unos días había habido una transformación, mejor dicho, había una alimentación a unas multitudes de personas con unos peces y unos panes. Ellos habían venido viendo una serie de milagros que el Señor Jesucristo les había permitido presenciar. Y entre esos milagros que ellos vienen y pueden presenciar, no solo eso, sino que les dijo: les doy toda potestad. ¿Entendemos eso? Él les dio la potestad sobre los demonios, Él le dio la potestad sobre las enfermedades, Él le dio la potestad a los discípulos de que hicieran un trabajo. Por lo tanto, ellos tenían el poder para hacerlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudieron? Y lo he traído a ti. Lo he traído a tus discípulos y no han podido, sanarlo. Respondió Jesús y dijo, verso 17 de Mateo, donde estamos, capítulo 17. Jesús en un momento, su emoción se expresa, donde Él se molesta y dice: oh generación incrédula y perversa. Son palabras duras del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Cuando el Señor está diciendo eso, Él está molesto. Él está hablando de una forma bastante fuerte. Está llamándole la atención y le dijo: incrédulos y perversos. ¿A quién les está diciendo eso? ¿Al público que estaba pidiendo que él fuera sanado? No. ¿Al papá que estaba pidiendo que fuera sanado? No, vamos a ver que no era él. Entonces, ¿a quién les dijo así? A sus discípulos. ¿Por qué? Marcos 9:20, lo voy a leer para acompañar el paralelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Lucas dice que mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia en el suelo. Lo que queremos rescatar aquí es que cuando Jesús se acercó, el espíritu que estaba en ese hombre, en ese muchacho, donde vio venir a Jesús, lo trata de derribar. Lo derriba. Y nosotros tenemos que entender que cada vez que nosotros nos vamos a acercar al Señor, que entre más nos acercamos, el enemigo más nos quiere botar.
nos va a querer derribar, va a querer sacarnos espumarajos porque no le interesa que nos acerquemos a Dios. Entonces, entre más cerca estamos del Señor, más peligro tenemos. ¿Sabía usted que en el aposento alto, cuando están ellos sentados a la mesa y están cenando, cuando el Señor le da a Judas el pan y lo comparte con él, ¿sabe usted lo que dice el texto? Que en ese momento Satanás entró en Judas. ¿Lo han leído? ¿Cuál era el lugar más peligroso de la tierra en ese momento? El aposento alto. Porque Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnipotente. Satanás no tiene el poder de estar en 2 y 3 lugares a la vez. Satanás hace uso de sus demonios. Así que si el texto dice que Satanás entró en ese momento, él estaba ahí presente. Es el lugar más peligroso de la tierra en ese momento, el aposento alto. ¿Sabe usted que el lugar más peligroso de la tierra es donde está la presencia de Dios? El lugar más peligroso de la tierra es donde usted está aquí en la iglesia adorando. El lugar más peligroso de la tierra es aquí donde estoy predicando y donde usted está enseñando. Porque Satanás quiere botar la obra que Cristo hizo. Cuando yo entiendo eso, entiendo lo peligroso que es descuidarme. Mirad, dice Pablo, que no caigan de esa gracia. Lo peligroso que es cuando me dice, miren y pongan atención, cuiden esa salvación. Porque cuando sentimos que estamos bien, cuando sentimos que las cosas marchan bien, cuando sentimos que la iglesia ya dio un paso de madurez, cuidado, porque es más peligroso. Porque el enemigo puso atención a lo que está pasando y dice, esto no lo voy a dejar ir. Esto no lo voy a dejar crecer. Cuando tu casa, cuando tu familia, cuando tus hijos se están portando mejor, cuidado. Cuando percibes que las cosas en casa están caminando bien, cuidado. Porque Satanás no te va a dejar en paz. Y va a atacar tu casa en ese momento porque estás descuidado. Cuando llegamos al Señor, llegamos llorando en aflicción, ayúdanos. Y el Señor dice, como dijo la canción, Él hace todo nuevo. Y aquí todo está nuevo y vuelve a comenzar. Pero eso no significa que ya no tenemos el ataque del enemigo. Significa que cuidado, porque ahora sí tenemos la acechanza del león rugiente que anda buscando a quien devorar y va a devorar a la presa cuando está descuidada. Y la va a desbaratar. Cuando Jesús viene y les dice a ellos, tráigamelo para acá. Acaba de reprender a sus discípulos. Ellos lo entendieron, ellos sabían que el asunto era con ellos. No es con nadie más, es con ellos. Tráemelo acá. Y en el verso 18 dice, y reprendió Jesús al endemoniado, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano aquella hora. Cuando el Señor hace eso, los discípulos probablemente se preguntaban unos a otros, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que permitió que este endemoniado, o mejor dicho, el espíritu que estaba dentro de este hombre, de este muchacho, lo hiciera caer, lo hiciera echar espumarajos, lo atacara y lo hiciera rendirse como lo hizo? Entonces nosotros venimos y empezamos a escuchar un montón de enseñanzas equivocadas acerca de lo que pasó en ese momento. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a discernir y vamos a ver realmente qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque se vienen aparte los discípulos y llaman a Jesús, verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Papá, mamá, más a los padres, ¿ustedes no se han sentido a veces impotentes con sus hijos? ¿Que no saben ya ni qué hacer?
A veces ustedes no se han sentido de que ni aunque les den paletazos, ni aunque los castiguen, porque al final de cuentas son como testarudos y siempre van allá contracorriente. ¿No les ha pasado eso? ¿Y no recuerdan que ustedes fueron igual y yo fui igual también? ¿O no? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué nosotros esperamos que nuestros hijos hagan algo con nosotros que nosotros no hicimos? Porque queremos que ellos no se equivoquen como nos equivocamos nosotros. Pero son nuestras fuerzas las que están operando ahí. Porque nosotros tenemos que empezar a ver correctamente. Tenemos que ver al enemigo verdadero. Porque el enemigo no es el hijo. El enemigo no es mi mamá. El enemigo no es mi papá. El enemigo está detrás, camuflado, esperando a que nos descuidemos. Y cuando nos descuidamos, opera. Entonces los discípulos le dicen, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros no pudimos echar a los demonios. En Marcos, en el 9:28, manténganse ahí, dice así: cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Seguimos leyendo el verso 20 de Mateo 17. Jesús les dijo ante la pregunta, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vamos a analizar estas dos frases. Allá en el libro de Marcos dice que este género no sale si no es con oración y ayuno. Y aquí me dice en Mateo que si mi fe fuera como el granito de mostaza, entonces podría decirle a esa montaña que se pase de aquí y se pase para allá, y entonces será hecho. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Porque en una oportunidad él reprendió a los discípulos y les dijo, hombres de poca fe. Y él allá está diciendo que si la fe fuera como un granito de mostaza, entonces el poco y el tamaño, ¿qué significa? Porque el grano de mostaza es casi, no se ve, es sumamente pequeñito. Entonces, si mi fe es poca, ¿cómo puede ser más poca que el grano de mostaza? Porque no es eso lo que dice el texto. Si mi fe es una fe inmensa y la pongo en mis propias fuerzas, no sirve. Si mi fe es una fe extraordinariamente grande y la pongo en las fuerzas de mi esposo para corregir a mis hijos, no sirve. Si mi fe es enorme y la pongo en el pastor que está enseñando para corregir a mis hijos, no sirve. Porque la fe está puesta en el lugar equivocado. Pero si mi fe es tan pequeña como el grano de mostaza y la pongo en Jesús, voy a mover una montaña. No es el tamaño de la fe, sino el tamaño de la fe en quien lo ponga. Eso es lo que implica. Y él les dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces vienen y hay personas que salen a la calle queriendo exorcizar a medio mundo, ayunan y oran para ir a sacar demonios. Porque creen que ese demonio, ese género de demonio, debe ser sacado con oración y ayuno. Y el texto no dice eso. Género es una referencia a un tipo, clase, conjunto o grupo de especies que pertenece a determinado tipo de seres. Podrían ser animales, podrían ser humanos, podrían ser demonios, o como en este caso específico de esta enseñanza, la conducta. Déjenme decirles algo. Si yo entiendo que género viene de general o de algo que es normal o habitual, a eso es lo que se refiere, está refiriéndose que si yo tengo un género de un cierto tipo de planta, es que ese grupo de plantas son habituales del lugar, son genéricas.
Si yo tengo un género o un grupo de personas, se refiere a que esa es la normalidad. Y si yo tengo una conducta que es general o un género de conducta, significa que ese comportamiento debe ser atacado porque es un comportamiento habitual, normal. Cuando entendemos eso, entonces vamos a entender muy bien por qué el Señor dijo: este género no sale si no es con oración y ayuno. Vamos a hacer un pequeño repaso así rápidamente. Cuando Lucas escribe, Lucas empieza escribiendo así en Lucas 1:1. Lucas es médico, no es apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, y él escribe de forma cronológica e histórica. Y Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia y las cosas entre nosotros que han sido ciertísimas, tal como nos han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribiéndolas en orden. O sea que lo que vamos a leer viene en orden. El libro de Lucas está escrito en orden de acontecimiento. Oh excelentísimo Teófilo, le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales has sido instruido. Cuando Lucas empieza a escribir en un orden previo, donde nos enseña allá que Pedro había reconocido al Señor Jesucristo principalmente. ¿Cómo lo reconoció? Como el Cristo. Allá en el capítulo 9, por el verso 20, si lo quieren buscar en casa, del libro de Lucas. Había presenciado la alimentación de los 5,000. Allá en Lucas 9, 16 al 17, y voy de adelante para atrás. La sanación de la mujer del flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo, allá en Lucas 8, capítulos 40 al 56. Todo esto han visto los discípulos anticipadamente. La expulsión de los demonios del Gadareno, que no es más que el hombre que vivía en donde se le dio a la tribu de Gad el territorio. Y él vivía en ese territorio y tenía un demonio y había sido expulsado por parte de Jesús. Ellos habían presenciado eso. También habían visto cómo la tempestad se había calmado en Lucas, por allá del capítulo 8, verso 22. También vieron la resurrección de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Vieron la sanación del siervo del centurión, sin siquiera estar Jesús presente, allá por Lucas 7, 1 al 10. Y también vieron la sanación del hombre de la mano seca, Lucas 6, 6 al 11. En Mateo se describe la caminata sobre el agua. En Marcos se enseña la sanación de los sordomudos y la sanación del paralítico de Betesda. Todo esto lo vieron ellos. Todo esto lo presenciaron ellos. Y le traen un muchacho lunático y no lo pueden sanar. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo muy claro, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces lo que el Señor está recriminándoles a ellos no es el endemoniado, porque demonios van a haber en todo el mundo, mi hermano. Demonios van a haber por todas partes, mi hermana. Él no les está recriminando que esas personas estén incluso molestándoles, porque van a haber personas que nos van a molestar y nos van a confrontar y no les va a importar lastimarnos. Él no les está recriminando a ellos por su entorno. Él le está hablando a ellos por ellos, porque ya Él les había dado a ellos autoridad para hacer las cosas que Él ya había hecho. Y no solo les había dado autoridad, sino que les había dicho que ellos iban a hacer mayores cosas que Él en su nombre. Cuando el Señor le dice este género no sale sino con oración y ayuno, el género que el Señor está atacando es la incredulidad de ellos. No es al demonio,
No es que ustedes ayunen y oren y vayan a empezar a echar demonios por todos lados. Es echar esa conducta interna, esa conducta que no ve a Jesús, el maravilloso Señor que ha venido operando en nuestra vida durante tantos años y nos ha sostenido y nos ha mantenido firmes. Y que cuando nos descuidamos viene y entra a nuestra casa por una puerta que abrimos y nos tira al suelo y se nos raspan las rodillas, pero Él no puede vencernos. Porque ya Cristo ha vencido. Y el Cristo vencedor me dice a mí que al igual que la taza de café, no vea el café sino vea todo lo que está atrás. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo maravilloso que ha hecho en mi vida. Y si yo estoy aquí predicando delante de ustedes cuando debería estar camino al infierno, es por la misericordia del Señor que permitió que su Espíritu Santo tocara mi corazón con poder de salvación. Y eso hoy es tan real y tan fuerte y tan poderoso como el día que se paseó el Espíritu sobre las aguas y dijo Dios, que se separe la luz de las tinieblas. Es el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera en nosotros para salvación. Y si usted cree que ya todo ha sido vencido, usted va a ver las maravillas de Dios en su vida. Pero ¿sabe qué es el problema? ¿Sabe por qué no opera el Señor en nuestras vidas? Por el miedo. El pastor predicó acerca del miedo. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el miedo a lo que me va a pasar. Porque el miedo limita a Dios que opere en mi vida. ¿Sabía usted que Jesús llegó a la región de Sidón y de Tirón? Y cuando llegó a esa zona que es ahora la actual Jordania, no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. ¿No pudo hacer milagros porque no tenía poder? No, por la incredulidad. Porque si yo me levanto en la mañana y yo salgo a trabajar y yo digo, ay, qué torta, mire cómo está en la calle, qué montón de carros. Qué miedo salir a conducir, qué miedo ir para allá, qué miedo, algo me va a pasar. Te va a pasar. Porque la fe increíblemente grande la estás poniendo en las circunstancias. Pero si tu fe pequeñita, te dice que salgas a la calle y que tienes un Dios todopoderoso que está a tu cuidado, ¿qué crees que va a pasar? Dios va a honrar esa fe. No es que yo me levante y pegue 4 gritos y 4 brincos a declarar algo que ya está ganado. Algo que ya está vencido en la cruz del Calvario. Algo que yo no estoy viendo porque no veo más allá. Porque veo las circunstancias nada más que se me están presentando porque descuidé lo que el Señor me dijo a mí que cuidara. Y es mi relación, mi comunión con Él. Y debo de creer que no importa lo que yo haga, Dios va a llevarme a feliz término. Porque lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. No soy yo. ¿Sabes qué, papá? A ti principalmente esta mañana, aunque también es para las madres. ¿Sabes qué? No es cuánto luches con tu hijo. No es cuánto grites o cuántos fajazos le des. Es cuánto deposites tu confianza realmente en quien lo va a corregir, lo va a convertir, lo va a transformar y lo va a hacer una criatura que sea de olor fragante para Él. Es la fe puesta en el lugar correcto. ¿Tienes que disciplinarse? Pero no es tu disciplina la que lo va a cambiar. Es que si Él dijo cómo hacerlo, va a cambiar porque Él lo dijo. ¿Tienes que enseñarle a ir a estudiar? Sí, porque Él dijo que usted lo debe guiar, pero no es su guianza la que lo va a cambiar, sino el verdadero y soberano Dios Todopoderoso que va a hablar a través de tu palabra. Y vas a construir con tu boca. Pero si usted le dice a su hijo, es que usted sí que es
majadero. Usted sí es desobediente. Usted no presta atención. ¿Sabe qué está yendo usted? Construyendo sobre ese muchacho. Y él va a ser majadero, desobediente. Pero si usted le dice a su hijo, no, usted no es desobediente. Usted es obediente. Usted es un buen muchacho. Usted es un hijo de Dios, pero usted descuidó esa relación con Dios. Y estás mostrando el carácter de alguien que te está guiando, que no es Jesús, pero no es usted. Enséñele que necesita de Cristo en su vida y vas a ver cómo empieza a cambiar. Usted sabe una cosa, mis hermanos, hay cosas que a mí no me gusta hablar, pero es necesario a veces usar el testimonio de vida. A veces yo llegaba a mi casa y ponía música cristiana, la que me gusta oír. Es esa música tan fea, decía mi hija. Pero ¿qué está, papi? Y se encerraba en el cuarto, iba a oír su propia música. Yo empezaba a hablar de la palabra del Señor y ella se iba para allá. Era como echarle sal a la sanguijuela, ¿verdad? La babosa, así se llama. Era como agarrar y echarle un puño de sal y se retorcía con solo oír la música. Mi esposa y yo oramos, ayunamos, más ella que yo. Y se los dejamos un día en las manos al Señor. Son tuyos, Señor. Son tuyos. Vamos a vivir para ti. Vamos a modelar para ellos. Y son tuyos. Tal vez no veamos la tierra prometida como Moisés, que no pudo entrar, solo la vio, pero no entró. Pero sabemos que Dios va a honrar lo que nosotros hagamos para ti, porque tú dices que tú honras a quien te honra. Aunque no lo veamos, aunque me muera antes. La uso a ella de ejemplo porque está aquí con nosotros. Y no es bueno hablar de las personas que no están presentes, eso es malo. Cuando el tiempo pasa y Dios decide, en un momento determinado, viene a la vida de ella y clic en el corazón. Y ahora la oigo escuchando música del Señor, la oigo predicando del Señor, la oigo escribiendo cosas maravillosas que ni por mi mente hubiera pasado a escribirlas, porque el Espíritu Santo está haciendo el uso de ella como Él quiere. Porque este género no sale si no es con oración y ayuno. No era gritando sobre ella, no era poniendo manos sobre ella, era dejándosela a Dios. Y Él hizo como quiso. Y lo que Él hizo es maravilloso. Este género no sale si no es con oración y ayuno. Luchamos por cambiar a nuestros hijos. Peleamos poniendo la fe poderosa en nuestro entendimiento. Peleamos tratando de hacer lo que no hicimos. Que mi hijo no sea como yo fui. Deje de pelear. Ríndase delante de Dios. Dígale: Señor, yo solo le voy a mostrar tu carácter. Voy a decirle cuál es la conducta correcta. Y a ti te toca, Señor, convencer. Pero no podemos decirle a una persona no grite y gritar. No podemos decirle a una persona no fume y fumar. No podemos decirle a una persona no mienta y mentir. Usted tiene que decir: Dios aborrece a los que mienten. Y cuando su hijo ve que usted es veraz, entonces va a decir: wow, este papá mío, esta mamá mía realmente predica con el ejemplo. Porque las acciones gritan más fuerte que las palabras. Pero yo no puedo enseñar algo que no vivo. Yo no puedo ser lo que no soy. Yo solo puedo ser lo que soy. Y un árbol de naranja va a dar naranjas. Y un árbol de aguacate va a dar aguacates. Y yo como papá voy a dar
la luz de Jesucristo si tengo una relación íntima con Él. Papás, ¿cómo es posible que usted crea o pretenda que su hijo sea un hijo obediente si usted no es obediente con Dios? Vaya, papito, a la iglesia. Tranquilo, ahí lo dejo ir. Ahí Dios que me lo arregle. Y dele gracias a Dios porque sus hijos vienen a la iglesia y no cogen para otro lado. Pero quiere que le diga, él tiene que ver su ejemplo y ser el primero en estar adorando a Dios, y entonces ellos van a seguir esos pasos. Porque los hijos necesitan ver modelos a seguir. Y usted, papá, es el primer modelo. Y si el modelo es malo, el resultado del discípulo es malo. ¿Porque quiere ser malo? No, porque no le enseña. ¿Cómo voy a saber? Iba el eunuco en el carruaje cuando Felipe lo vio, iba leyendo Isaías allá en Hechos capítulo 8, iba leyendo y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabe qué le dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo sus hijos van a saber cómo conducirse si nadie les explica? Hay que les explique el pastor. 1 hora, 2 horas a la semana, aquí en la iglesia. Y las otras horas durante toda la semana, ¿qué hacemos? Jugamos fútbol, nos dedicamos a cualquier otra cosa. Pero lo menos que hacemos es sentarnos con nuestros hijos a decirles: este es el carácter de Cristo, esta es la forma en que nos conducimos, y ahora sí, papito, venga de la mano, vamos a ir a adorar a Dios. Una vez pregunté en la cárcel, en una oportunidad: levanten la mano los que una vez fueron a la escuelita dominical. ¿Usted sabe cuánto levantaron la mano? Todos. Y porque estaban en la cárcel. Algo pasó ahí. De la escuelita dominical a la cárcel, algo pasó. Y yo le puedo decir que el modelo falló. Y el modelo falló por cualquier razón, porque dejó el lugar, porque se divorció, porque se murió, por lo que sea, pero el modelo falló. Entonces, mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres de esta congregación que toman la batuta solas, lo están haciendo bien, como Eunice y Elodia. Porque si no modela el hombre, alguien tiene que modelar a Cristo en esa casa. Pero, mis hermanos, si usted todavía está en su casa, si usted vive con su esposa y sus hijos, empiece a modelar. Empiece a ver que sus hijos ven en usted una conducta de un hombre que ama a Dios por encima de todas las cosas. Y vas a ver cosas maravillosas e increíbles. Pero cuando nos descuidamos, cuando ponemos los ojos en otras cosas, entonces viene el enemigo y nos hace la zancadilla. Caemos y después decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cediste el campo, porque diste el espacio. Yo no podía cambiar a mis hijos, pero sí puedo modelarlos. Les modelé tan mal durante tanto tiempo, tantísimo tiempo, que mis hijos en mí lo que veían era algo que despreciar. Y no lo estoy diciendo porque me desprecien, es que la conducta mía era despreciable. Y ya no querían ser como papá. Y papá se puso a escuchar música del Señor, a leer la Biblia, ¿ve? Al rato hasta pensaban: este es un farsante. Pero cuando usted tiene una relación con Dios y realmente muestra lo que tiene que mostrar, ellos dicen: aquí pasó algo. Y ahora, ¿sabe qué dicen de mi hija cuando me topo a la gente en la calle? Ahí pasó algo. Ya no es como era. No me gusta predicar con ejemplos de familia, pero este día, en esta mañana, es necesario que les diga un testimonio real, que Dios cumple lo que promete. Dios es veraz y todo hombre mentiroso.
Dios dice que le honre y Él te va a honrar. Papá, con oración y ayuno, lo que significa es que la relación que usted tenga con Dios va a dar resultados en su familia. Lo que usted haga para con Dios va a dar resultados con su familia. Pero si su relación es negativa, su familia va a recibir resultados negativos, porque empieza en usted. Yo quiero orar. Y quiero cerrar esta enseñanza orando, diciéndoles que se esfuercen y sean valientes. Y dice el Señor: y estaré contigo todos los días de tu vida. Pero si por alguna razón sus hijos caminan un poquito torcidos, recuerde que en el Edén 2 hijos con el mejor padre maravilloso del mundo caminaron torcidos. Porque al final de cuentas la decisión está en ellos. Pero la primera puerta que ellos van a ver para conocer a Jesús es a usted y a mí. Lo primero que ellos van a ver, porque ellos nacen pequeñitos. Nacen sin amigos, sin enemigos, sin deudas. Ellos nacen y todo lo que ellos ven es a papá y a mamá. Hasta que empiezan a tomar sus propias decisiones. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿2 años? ¿4 años? ¿5 años? ¿14? ¿18? ¿20? ¿30? No importa cuántos años tenga. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Y si vino a mi corazón a este hombre que está acá, que lo único que tenía que hacer era irse derechito al infierno, y decidió darle una oportunidad de predicar en su nombre, lo puede hacer con cualquiera. ¿Sabe qué dijo David? Cuando estaba su hijo producto del pecado que estaba muriendo, él lloraba y lloraba y rogaba y rogaba y lloraba y rogaba y lloraba y rogaba. Y cuando se dio cuenta que había muerto, se levantó y preguntó: ¿murió el muchacho? Sí, murió. Se levantó, se lavó la cara, se bañó, se sentó a comer. Y le dijeron: ¿cómo? Pero mi rey, si cuando estaba el niño enfermo estaba llorando, llorando y rogando, y ahora que ya murió te levantas. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: mientras estaba vivo, rogaba y oraba. Mientras tu hijo esté vivo, no importa cuántos años tenga, ruega y ora. Oración y ayuno. Y este género de incredulidad va a cambiar. Y cuando cambie y te dé una fe, que es la fe puesta sobre el galardón que es Cristo Jesús, en ese momento vas a ver las maravillas de Dios en tu casa. Pongamos el canto. Y mientras escuchan el canto, si usted quiere venir aquí conmigo para que nuestras esposas oren por nosotros como papás, yo te invito. Pero no te pongas de pie inmediatamente como una respuesta a lo que estoy diciendo. Escucha la canción. Escucha un rato. Pongámosla, Fabi. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé.
razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. No estamos solos. Eres el Padre que siempre soñé. Nuestro Padre nos acompaña en el día a día, en este transitar, en los gozos, en las aflicciones, en la escasez, en la abundancia. Estás conmigo. Siempre está conmigo. A pesar de siempre los está contigo. errores que ¿Quieres orar conmigo? sabes bien Ven. pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser. Mamás que están criando a sus hijos solas, como Elodia y Eunice, estás conmigo, esforzadas, valientes, eres el Padre que creyendo en el Señor. Ven y ora con nosotros también. eterno, mi razón de ser. No es el orden, pero Dios está contigo también. Venga conmigo. Oremos, mis hermanas. Venga, no se quede ahí. Padre que siempre soñé. Y si tu hijo y esposa quiere ser de bendición con tu esposo, ven y acompáñalo. Oremos juntos en unidad de espíritu, como un solo cuerpo. Venga, iglesia, estamos juntos en esto. El dolor de uno es el dolor del otro. El gozo de uno es el gozo del otro. Dios, el Señor Todopoderoso, estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de
Eres el padre que siempre soñé.